Buen día, estimados y estimadas, mis cordiales saludos. Con Roberto Pérez de Revista El Empresario, una bienvenida a este nuevo webinar que nos convoca hoy día. Bueno, hoy día un interesante tema. Tenemos el tema de cómo inversionistas privados pueden invertir en proyectos de S19, ¿no? Soluciones habitacionales. Así que vamos a escuchar a un interesante invitado y damos el paso de inmediato a Pilar, que es nuestra moderadora invitada. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por invitarnos a este valioso espacio donde podremos conversar y conocer más sobre los fondos de inversión. Hoy vamos a conversar sobre un tema que personalmente me produce eh, mucha satisfacción porque es una manera muy concreta en que se demuestra cómo la industria de fondos es un aporte en el desarrollo del país. Justamente vamos a hablar con Héctor Valenzuela, quien es gerente general de la administradora iCapitals, y ellos tienen varios proyectos de inmobiliarios en donde invierten en soluciones habitacionales con subsidio, por lo cual son capaces de llegar a los sectores más necesitados de la población. Entonces, creo que es muy interesante ver lo que hacen, cómo lo hacen y conversar en profundidad con Héctor. No sé si está Héctor por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, muy buenos días Pilar y Roberto. Un gusto estar con ustedes. Buenos días también a los auditores. Y sí, encantado de poder conversar respecto de lo que son los fondos de inversión y cómo estos tienen un impacto directo en distintos ámbitos de la economía, y aquí específicamente vamos a hablar del tema de las viviendas sociales. Las llamadas viviendas sociales hoy día son unas tremendas viviendas. Oye, Héctor, nosotros tenemos un video en el cual invitamos porque me gustaría partir, porque vamos a ver aquí justamente entrevista a algunos de los beneficiados, conocer un poco los proyectos. Entonces, antes de que empecemos a conversar, les pedimos que pase el video para que nuestra audiencia se introduzcan en este tema. Los fondos de inversión se han convertido en una gran herramienta para que las personas hagan crecer sus ahorros. Estos fondos financian carreteras, puertos, viviendas y emprendimientos, entre muchos otros. Así, junto con aumentar los ahorros de las personas, contribuyen al crecimiento de Chile, a la generación de empleo y a mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy día es un día muy importante porque estamos entregando los primeros departamentos para sectores medios. Cuando supe que me habían entregado mi departamento, estoy segura de que fui la mujer más feliz del mundo. Desde que llegué a la sala a postular, fue una experiencia maravillosa. Nos atendieron muy bien, muy agradecida con la gente. Para nosotros es un orgullo poder estar entregando hoy día los departamentos. Aquí hay un trabajo mancomunado de varias áreas, y hoy día se ven reflejados en la entrega de los departamentos a nuestros clientes. Héctor, cuéntanos un poco de ese proyecto en particular antes de partir. Ahí decía Valle de Azapa, se ve un complejo bonito, con bonitos espacios comunes, gente contenta. Sí, mira, uno se sorprende de la calidad que tienen hoy día los proyectos de subsidio habitacional. Son realmente, no tienen nada que envidiarle a los proyectos privados, son de muy buen nivel, son amplios por dentro, no es un departamento de 1 por 1, sino que tienen al menos 50 metros cuadrados de ahí para arriba. Y la gracia de que estos proyectos, fuera de tener dentro del espacio del proyecto áreas comunes, incluso algunos les hacemos hasta locales comerciales para el abastecimiento, además juegos, como tú dices, y todo, se trata de tener el máximo de equipamiento que no tenga un costo muy alto para los que viven en el, ¿cómo se llama?, en el complejo, porque
claramente son viviendas de sectores medios, te fijas, medios, por lo tanto tratamos de que los costos de gastos comunes siempre estén contenidos, pero además estos proyectos se insertan normalmente en lugares donde tienen un acceso cercano o a colegios o a supermercados o a hospitales o centros médicos, etcétera. O sea, tratamos de que también estén insertos dentro de un área que tenga equipamiento y bueno, y el Serviu puntea todo eso y asigna los subsidios a los proyectos que mejor cumplen con todas esas condiciones. Te fijas, va poniéndoles nota y al final se lo gana el que tiene el mejor proyecto para la gente que va a vivir ahí. Oye, Héctor, eso es tremendo, porque más allá de que la gente pueda vivir en una buen edificio, buena casa, tiene además solucionado todo su sistema del día a día, entonces mejora muchísimo la calidad de vida de las personas. Absolutamente. Héctor, de hecho, perdón, solo para complementar, inicialmente nosotros teníamos proyectos, o sea, ayudábamos con el capital a proyectos de casa. Los proyectos de casas, por la extensión de los terrenos, normalmente estaban en barrios un poco más alejados de los centros de las ciudades. Y decidimos nosotros cambiar ese concepto y empezamos a construir edificios, ¿ya? Que sí los puedes ubicar, como te digo, dentro de o cercano a los centros, donde haya todo tipo de servicios para esa comunidad. Héctor, tengo entendido que tú tienes una presentación que yo creo que sería muy interesante revisarla, como para entender un poco más dónde están ustedes, qué tipo de soluciones han ofrecido y después sobre esa presentación yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿te parece? Perfecto, sí. A ver, bueno, vamos a partir presentándonos. Nosotros somos iCapital, somos una administradora que partió el año 2010 y tenemos un foco fuerte en el tema inmobiliario. Si bien tenemos otros productos de inversión, el foco más importante nuestro es en el tema inmobiliario. Y ahí hemos desarrollado muchos fondos y hemos construido muchos proyectos, ¿ya? Quisiera explicar brevemente qué es un fondo de inversión inmobiliaria. Un fondo de inversión es un vehículo, un patrimonio separado, ¿ya? Donde se reúnen platas de inversionistas y que tienen un destino específico de inversión. Se hace la inversión, se realiza, en este caso los proyectos se construyen, se venden y después se devuelve la plata, el capital, más los retornos, más las utilidades a nuestros inversionistas. Eso es básicamente un fondo de inversión. Y dentro de este tipo de fondos de inversión, nosotros tenemos varios de estos ya con proyectos de subsidio habitacional de S19, ya que comentaba Pilar. Aquí tengo unas fotos de algunos de ellos. Hemos participado tenemos como más de 20 y tantos proyectos nosotros de subsidio habitacional. Como ven, la calidad de las viviendas es realmente, no tiene nada que envidiarle a las viviendas del sector privado. Son muy, muy buenas. El estándar ha mejorado enormemente en estos últimos 10 años. Nosotros en temas de subsidio habitacional llevamos ya bastante tiempo, hemos construido proyectos, aportado capital para construir proyectos por más de 370.000 metros cuadrados, ¿ya? Y lo más importante es que estos proyectos han llegado a alrededor de 5.200 familias, o sea, 5.200 familias han podido acceder a su vivienda propia gracias al aporte que hacen estos fondos de inversión y que a su vez hacen los inversionistas de estos fondos de inversión, ¿ya? Hoy día contamos con 9 fondos, con un montón de proyectos. Los fondos tienen entre 2 y 5 proyectos cada uno, proyectos de DS19. Y como comentábamos antes, los proyectos son de un estándar bastante alto en la actualidad.
Pilar, esto es brevemente lo que quería presentar. Si quieres, vamos a las preguntas. Genial, porque tengo muchas preguntas, Héctor, porque el tema me parece sumamente interesante. Primero quiero hablar un poco de cómo han ido mejorando estas viviendas. Tú dices que en los 10 últimos años, o sea, porque claro, muchas veces quizás uno se queda con la idea de que la vivienda social no tiene muy buenos estándares de calidad, y al ver la foto que ustedes tienen, el video que se vio, efectivamente no tiene nada que envidiarle a una vivienda del sector privado. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha ido evolucionando esto? ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Que se han mejorado los estándares? Claro, este ha sido un proceso que viene de hace un tiempo en que el Serviu ha ido abandonando la vivienda que uno tenía en la mente. ¿Se acuerdan de las casas Copeva? Y que eran viviendas bastante básicas. Con el objetivo, obviamente ellos tenían un objetivo de cobertura, de hacer el máximo de vivienda posible. Y hace un tiempo atrás el Serviu ha ido cambiando ese criterio y ha ido perfeccionando o incrementando las especificaciones de las viviendas, ¿ya? Y si bien hoy día las viviendas cuestan un poco más de lo que costaban esas otras, pero son viviendas súper dignas. O sea, un departamento, un proyecto privado no tiene absolutamente nada que envidiarle a un proyecto de subsidio. Es la misma construcción, son las mismas terminaciones, exactamente igual. Son realmente buenos. Es un orgullo poder decir, oye, yo participo en la construcción de este tipo de viviendas sociales porque yo sé que las familias que van a vivir ahí van a estar súper contentas. Héctor, ¿y los inversionistas ven esto también, el aporte que se produce a través de los fondos? O sea, ¿es algo que les importe? Sí, les importa y nosotros siempre estamos mandándoles, ¿cómo se llama?, información de cómo van todos los proyectos, de cuándo se entregan, de cuántas familias van a ser beneficiadas con esto. Es un tema que yo digo, es un tipo de inversión que uno dice, ok, yo hago una inversión y espero tener un retorno de esa inversión, pero da un orgullo adicional el hecho de que esta inversión además le va a servir a mucha gente. ¿Te fijas? Oye, Héctor, usted en tu presentación y lo que estábamos conversando, han beneficiado a más de 5.200 familias. O sea, así es. Por lo menos son 15.000 personas, considerando una familia de un hijo, así bastante conservador. Pero esta familia, en general, ustedes tienen proyectos a lo largo de todo Chile. ¿Dónde se concentran principalmente? ¿En el sur? A ver, nosotros trabajamos con la inmobiliaria Cuadra, ¿ya? Y tenemos proyectos desde Rancagua hasta Coyhaique. No hemos ido al norte. Lo más austral es Coyhaique, donde hicimos un proyecto súper bueno y ahora estamos terminando el segundo proyecto, que era la única alternativa. No hay otro proyecto de subsidio en Coyhaique. Entonces, hasta el alcalde fue a la inauguración del proyecto y todo. Realmente para la comunidad ha sido un beneficio. Y como te digo, después en Puerto Montt, tenemos en Osorno, en Valdivia, en Los Ángeles, en Rancagua, en distintos lugares en Chile. Pero hacia el sur. Hacia el sur, y todos están siendo más bien departamentos. Ya dejaron la construcción de campo. Sí, Cuéntanos sí. un poco. Sí, porque ahí tú decías que algo hablaste en tu presentación de los puntos, de que en el fondo para ganarse las licitaciones tienen que estar bien ubicados. ¿Cómo se obtienen un poco estos subsidios? Y si a la hora de invertir ustedes ya cuentan con los subsidios. Sí, mira, la inmobiliaria postula ya al subsidio en determinado lugar, en determinada ciudad, ¿ya? Y el proyecto tiene que cumplir, obviamente, con todos los requisitos que fija el Serviu,
pero además van colocando nota, por ejemplo, si está cerca de un hospital o si está cerca, tiene colegios cerca o equipamiento comercial cerca, el tipo de vivienda, las terminaciones, todo eso va agregando puntos, ¿ya? Y al final el Serviu escoge los mejores proyectos, los que tienen máximo puntaje, ¿ya? Entonces, para poder acceder a eso, tuvimos nosotros que irnos más hacia el centro de las ciudades, ¿ya? Para poder cumplir con esto de entregar un entorno, no solo una vivienda buena, sino que además un entorno para la gente que va a vivir ahí que sea adecuado. Te fijas, que tenga servicio, que no tenga que tomar una micro y recorrer no sé cuánto para llegar al colegio de los niños, ni nada de eso. Perfecto. Y es por eso que se han ido subiendo, digamos, densificando en altura los proyectos, pero están mucho mejor ubicados. Y Héctor, ¿usted hacen en general un seguimiento de cómo los usuarios viven sus departamentos, si están contentos, más allá de los testimonios que vimos? ¿Se está revisando eso constantemente? A ver, una vez que se entrega y el proyecto ya empieza a operar y todo, nosotros ya no seguimos mirando lo que pasa, pero sí hay un programa, ¿ya? Que es antes de que los usuarios vayan a vivir, porque hay gente que muchas veces no está acostumbrada a vivir en condominio, no está acostumbrado a vivir en edificios y tener vecinos por todos lados. Entonces, hay un programa que no me acuerdo cómo se llama, pero en que se hacen cursos de cómo funciona esto, de cómo tienen que ser las relaciones entre los vecinos. En el fondo, enseñar un poco a la gente a cómo se vive en comunidad, ¿te fijas? Para que después la convivencia no sea problemática, sino que sea adecuada. Oye, lo que veíamos ahí que en general los usuarios quedan súper contentos con sus viviendas. Sí. Me imagino que lo que vimos en este video no es un caso aislado, que en general... Para nada. La gente en general, cuando postula, es como la postulación, es su primera vivienda, van a su casa, que ha sido un sueño que han tenido durante mucho tiempo. Una de las cosas que está pasando es que la gente joven está empezando a postular también a sus viviendas, algo que antes no se daba, que era normalmente gente de mayor edad. Hoy día incluso esto ya profesionales o matrimonios jóvenes también están haciendo estas postulaciones y están saliendo de allegados en una casa de los padres o de alguien para poder acceder ya a su propia vivienda. Ese tema era el que justamente te quería preguntar, a ver si podemos profundizar ¿cómo es el proceso de postulación y quiénes son las personas que postulan? Algo nos contaste que ya no son solo gente mayor, sino que también está postulando gente joven, pero cuéntanos un poco más. Ingresos más o menos que tienen esas personas, si tienen que estar allegados, ¿cómo son? Mira, hay distintos tramos ya de subsidio. El primero es el tramo de las 1.400 UF, que es el primer tramo, donde el Estado prácticamente le regala la propiedad a esas personas, que son los departamentos para el grupo de vulnerables, ¿ya? Y el Serviu los califica como vulnerables con ciertos parámetros que ellos tienen, y el Estado a esa gente prácticamente le exige, no sé, 10 UF o 5 UF de pie y el resto se lo regala. ¿Ya? ¿Y son 1.400 UF que le da el Estado como subsidio? Claro. Ya, claro. Perfecto. Sí. Y de ahí empieza un tramo que va a las 1.600, 1.800, 2.000 y 2.200, que es el departamento más grande, ¿ya? A medida que el departamento es más grande, tiene más valor, el pie va disminuyendo, el subsidio va disminuyendo, ¿ya? ¿Ya? Pero en la vivienda superior, en la de las 2.200 UF,
el subsidio, por ejemplo, le alcanza para pagar el pie, ¿ya? Al comprador, ¿ya? Y el resto toma un crédito hipotecario con la banca, ¿te fijas? Pero el pie se lo regala el Estado. ¿Y de cuánto Entonces, es más o menos ese pie de las 2.200 UF? es como de alrededor de 400 y fracción UF. ¿Mm? Para los bancos, estos créditos para personas de DS-19, ¿ya? Son créditos que son bastante seguros, ¿ya? Porque el Estado ofrece una garantía al banco que en caso de que tenga que rematar la propiedad, ¿ya? Y no se alcance el valor del saldo del capital, el Estado se pone con la diferencia con el banco. ¿Te fijas? Hay una garantía estatal ahí y por lo tanto para los bancos es bastante seguro ese crédito. ¿Y quién se queda con ese departamento si es rematado? Porque en el fondo lo paga el Estado antes de que se remate, po. O sea, una parte depende de tipo de departamento, pero en general una parte lo paga el Estado y la otra es el comprador que toma un crédito hipotecario como cualquier otro comprador, con un banco, con alguna institución, y va pagando su crédito hipotecario. Claro, pero en caso de que no lo pague. No, en caso de que no lo pague, se remata el departamento, el banco recupera la plata que puso, el capital que está ahí todavía insoluto y no pagado, y nada, y se fue el departamento. No, claro, pero en general el espíritu es que el subsidio permite que no quede tan atorado la gente que compre. Pues, porque claro, o sea, para el segmento de 1.600 UF o de 1.800 UF, el subsidio es la mitad del departamento, un poco más, entonces es una gran ayuda, ¿te fijas? Ellos toman el crédito por el saldo nomás, ¿te fijas? ¿Cuándo empezaron ustedes a hacer este tipo de fondos, Héctor? Yo diría que los primeros fondos que hicimos con la gente de Cuadra debe haber sido el año 2015. ¿Ya? 2016, por ahí. Y en el fondo, y ya, o sea, han beneficiado a 5.200 familias. No es tanto tiempo el 2015, Héctor. O sea, en 7 años se ha beneficiado mucha gente. Sí. Lo que pasa es que, como te digo, en cada fondo normalmente hay entre 3 y 5 proyectos, ¿te fijas? Entonces, de repente, en un fondo son 5 proyectos en distintas ciudades que se construyen y alrededor de, no sé, 1.000 viviendas o 800 viviendas entre todos, ¿te fijas? Va sumando. Héctor, pensando un poco en los inversionistas, ellos ya que son proyectos como de desarrollo, ¿cuánto tiene que esperar un inversionista para en el fondo recuperar la inversión? ¿Cómo es el proceso? Él entrega la plata a este fondo y se olvida por un tiempo hasta que sale. ¿Nos puedes contar un poco cómo es ese proceso? Sí, cómo no. Mira, nosotros armamos un fondo por grupo de proyectos que nos presenta Icuadra, ¿ya? Los inversionistas, normalmente, estos fondos demoran alrededor de 32 a 36 meses. Eso en tiempos normales. Ahora se han demorado más por la pandemia. Y lo importante es que el inversionista tiene que estar claro ya de que él va a recibir de vuelta su capital más su utilidad en ese periodo. Él no puede ir al segundo año a decir, oye, quiero que me devuelvan la plata porque la necesito para otro lado. Son fondos de inversión cerrados con plazos, ¿te fijas? Y el riesgo que se corre es el riesgo del proyecto. Aquí no son productos exentos de riesgo, aquí se corre el riesgo inmobiliario de un proyecto. De hecho, tuvimos un proyecto de casas, de hecho, que los inversionistas recuperaron UF, más cero, digamos. Recuperaron su capital en UF porque el proyecto tuvo un montón de problemas, ¿ya? Permisos,
fue la tormenta perfecta para ese proyecto. Pero en general son proyectos rentables, o sea, los inversionistas obtienen una buena rentabilidad por su inversión. Héctor, y en el fondo aquí, cuando tú dices que es cerrado, también si el fondo ya están dando, no se puede alguien meter como en la mitad, digamos. Tendría que comprarle a otro. Así es. Las cuotas no son rescatables, pero sí son transferibles. O sea, si yo de repente tengo alguna urgencia y necesito esa plata, lo que nosotros hacemos como administradora normalmente es le buscamos un comprador a esas cuotas, ¿ya? Y negocian entre ellos el precio y nada, y la otra persona recupera su plata y entra el nuevo inversionista. Oye, hablemos de esta tormenta perfecta, que en el fondo se ha dado en los últimos años. ¿Cómo la han vivido ustedes? Porque en el fondo la construcción ha tenido un alza importante en el precio de los materiales. Con la pandemia se tuvieron que parar varios proyectos, la gente no podía salir a trabajar. Hay temas de incertidumbre que están dando vuelta. ¿Cómo navegan ustedes con todos estos factores? Ha sido difícil, ha sido súper complicado. Principalmente, yo diría por tenemos dos problemas. Tenemos que las constructoras, a nosotros nos han quebrado, yo le contaba a Roberto, 4 o 5 constructoras en estos proyectos, y hemos tenido que reemplazarlas. Y además, lidiar con el alza de los materiales ha sido súper complejo porque como son proyectos serios y los precios de salida, de venta, están fijos, por lo menos en los proyectos que ya tenemos en construcción o terminando, ¿ya? Entonces tienes capeada la venta, pero los costos te han subido, por lo tanto todo ha tenido que ser absorbido por el margen de los inversionistas. Ha sido bien complicado, se han atrasado mucho, ¿ya? Yo diría que todos los proyectos están atrasados casi un año respecto de la fecha estimada inicial que iban a estar listos. Afortunadamente, como te digo, por el lado de la demanda, estos proyectos andan bien, ¿ya? La demanda es muy resiliente porque tiene... Claro, necesita la casa. ¿Ah? Necesitan su casa, digamos. Necesitan su casa y los bancos les dan los créditos porque son créditos que tienen ¿cómo se llama? La garantía estatal. Entonces, es un mercado que fluye mejor. Te fijas que los otros hoy día están bastante parados por temas de tasa y por temas de plazos, etcétera. ¿Te fijas? Héctor, y en el fondo, ¿cómo lo ves tú? ¿Estas alzas de materiales van a seguir en los próximos años? Quiero hablar un poquito del futuro. ¿Cómo se vienen los próximos meses? Mira, a ver, yo esperaría que el tema de las alzas de los materiales haya llegado como al pic y ya esté por lo menos estabilizado. Eso es lo que hemos visto en nuestros proyectos, ¿ya? Pero también el Serviu ha entendido de que aquí se produjo este problema. El Serviu quiere que las viviendas se construyan, ¿ya? Y que se entreguen a la gente, y por lo tanto ha también ajustado sus parámetros de manera de darle más holgura a las inmobiliarias y permitir de que puedan ser absorbidos estos mayores costos, ¿ya? Y nada, estamos en ese proceso, de que el Serviu está tratando de adaptar esto y dando más flexibilidad. De hecho, creo que hoy día salía una noticia del Mercurio de que el ministro ahí está hablando de dar más flexibilidades para las recepciones, etcétera, para que esto pueda volver a fluir. ¿Te fijas? Esta era una maquinaria que funcionaba súper bien, y con la pandemia se trancó la pelota y nada, y ahora estamos tratando de destrabarla. De volver a jugar, ¿ah? Sí, de volver a jugar, sí. Oye, Héctor, pero lo que pasa es que efectivamente con la pandemia como que muchos sectores se paralizaron. O sea, hay algunos que salieron favorecidos, pero no son todos, digamos. Pero creo que en la construcción se quedaron problemas
más complicados, digamos, y quizás más persistentes, no sé cómo ves eso. Hablabas de que en el alza de materiales subieron un 30-40%, han subido en los últimos años los costos de construcción. Ha sido increíble, sí, han subido mucho. Y en ese sentido... Depende de lo que estamos hablando, pero yo diría que entre un 20 y un 40% han subido, depende del lugar también, ¿eh? De las zonas más apartadas, la mano de obra también ha subido, hay menos gente interesada, ahora está volviendo la gente de nuevo a buscar pega a las obras, pero durante mucho tiempo había poca oferta de mano de obra. Fue bien complejo, ¿eh? Pero yo soy positivo, espero que esto empiece a destrabarse el próximo año. Los materiales a no ser de que quede algún problema a nivel mundial mayor de nuevo, como la guerra, sí, debiera empezar a normalizarse todo esto. Pero a normalizarse en un nivel más alto, si eso es lo complicado, ¿te fijas? ¿No van a volver, tú crees, los precios hace 4 o 5 años atrás? No, yo creo que ya no. Los precios son bastante inelásticos a las bajas. Claro, es como tendría que ser más lento, porque además cuesta más construir. Sí. Hoy día no solo los materiales, todo lo que es la permisología está demorando mucho más y todo eso implica mayores costos, ¿te fijas? Las tasas están más altas, las tasas de los bancos, para la construcción, los bancos están más restrictivos. Entonces, hay varias cosas que tienen que confluir de nuevo para que esto empiece a ser un poco como era antes, que antes en realidad funcionaba muy bien. El Serviu funcionaba súper bien, era uno de los organismos estatales que sobresalía por lo ágil, por lo rápido que funcionaba, entregaba los subsidios rápido, el funcionamiento era muy bueno. Y hoy día, en el fondo, o sea, el Serviu está funcionando bien porque han habido otros factores que están enturbiando la situación, más allá del Serviu, digamos. Mira, yo diría que el Serviu en general, hay ciudades en que son más complicados que en otras, pero yo diría que el Serviu funciona, tiene esta dinámica que funciona relativamente bien, pero de repente lo que enturbia un poco son los factores políticos que se cruzan, pero yo quiero ser positivo y el Serviu es un organismo que diría que en general es un orgullo para el país por cómo funciona, ¿eh? Sí, no, y además que en el fondo como beneficia a las personas. Y en este sentido, cuando hablamos de alza de materiales y las complicaciones, se traspasa más bien hacia las utilidades de los inversionistas, no hacia el precio que pagan las personas por sus viviendas, ¿cierto? No, porque cuando tú te asignas un subsidio, ya con determinado proyecto, está todo estandarizado, están los precios de venta fijos, ya tienes precios de venta máximo, que los fija el Serviu. ¿Te fijas? Entonces, si tú tienes los precios de venta fijados y te suben los materiales, te quedas sin margen nomás. Eso es lo que pasa. Claro. O si suben demasiado, los proyectos simplemente no... Quiebran, no pueden seguir nomás. No pueden seguir. Por eso que el Serviu está subiendo también los precios de venta, de manera de permitir de que estos proyectos se terminen. De todas maneras, igual a las personas se ven afectadas porque los precios están fijados generalmente en UEF y la UEF subió mucho y los bancos subió las tasas, entonces es imposible que no se vean afectados. Así es. Yendo al tema, Héctor, de la permisología y de un poco el panorama político, social, ¿cuáles son tus principales aprensiones al respecto? Mira, a ver, desde mi punto de vista, la principal aprensión es respecto de los vehículos que nosotros usamos, de los fondos de inversión, ¿ya? Yo creo que en el gobierno no entienden cómo funcionan estos fondos de inversión, no entienden que tienen dos lados muy virtuosos. Por un lado, de los inversionistas, estos fondos democratizan la posibilidad de invertir en proyectos de este tipo, ¿te fijas?
O sea, gente con 500 UF, con 1000 UF, puede invertir en un proyecto inmobiliario. ¿Ya? Antes eso era absolutamente imposible. ¿Te fijas? Tenías que tener grandes sumas de dinero para poder ser socio de un proyecto. Un fondo tiene la gracia de que reúne mucha gente que pone 500 o 1000 o más UF, por supuesto, ¿ya? Y arma un capital importante para poder participar con capital en el proyecto. ¿Te fijas? Héctor, ¿500 UF es como más o menos el mínimo para participar? Es el mínimo que nosotros tenemos en este tipo de fondos. Sí. Claro, ojo que en el fondo, claro, también existen otros fondos donde se transan en la bolsa que hay cuotas de hasta 1.000 pesos, o sea, en el fondo... Sí, por supuesto, sí. Yo estoy hablando de los fondos de inversión privados. Claro, pero siguen siendo un vehículo de democratizar las inversiones, sin duda. Absolutamente, absolutamente. Y por el otro lado, tienen la virtud de que son instrumentos que permiten financiar todo tipo de proyectos, como estos, los de DS19, o proyectos en energía, en el sector de energía, o proyectos del tipo más diverso, ¿te fijas? Entonces, cuando se ataca a estos fondos de inversión, ya, y hay como una visión, veo yo en el gobierno, de que son sospechosos. Estos fondos de inversión son como cosas sospechosas, porque no los entienden y no tienen interés en entenderlo, aparentemente. Y no se dan cuenta de los beneficios que tienen este tipo de fondos. Por algo existen en toda parte del mundo. Si nosotros no hemos inventado la rueda, hemos copiado nomás. Y nada, y me complica a mí, especialmente en los temas de la reforma tributaria que hoy día está en proceso, que yo encuentro se los trata de castigar injustamente, digamos. Cuando son vehículos de inversión para múltiple gente que quiere mejorar un poco su retorno de sus plata, diversificar la plata que tiene, etcétera, ¿te fijas? No, y considerar que en el fondo también todo lo que está beneficiando, o sea, más allá de la rentabilidad de las personas, viene, me imagino, en la segunda parte del círculo virtuoso, que los que se benefician con esto, porque el Estado no tiene la plata para ir a construir todos los proyectos, porque si no, daría los subsidios a todo el mundo, pero necesita socios privados, ¿no es cierto? Absolutamente, necesitan socios privados que construyan los proyectos. Ellos ponen las normas, pero los privados construyen los proyectos, los diseñan, los construyen y los, ¿cómo se llama? Y los venden a la gente que justamente están buscando este tipo de soluciones de vivienda. Que hoy día hay un déficit gigantesco, hablan de alrededor de 600.000 viviendas, ¿te fijas? Eso, bueno, entonces, sí. Eso era justamente porque nosotros desde la asociación también hemos visto que, no sé, la posibilidad de los fondos de inversión a través de la renta residencial se puede ofrecer a veces arriendo para estas 600.000 claro. Déficit que existe. Pero también lo que ustedes ofrecen es una solución más definitiva y hay gente que tiene menos posibilidades de elegir, porque cuentan con menos recursos. Así es, así es. Y en provincias, si tú te fijas, en general los fondos que tienen estos edificios multifamily para renta, están ubicados en Santiago. Hoy día se está pensando en ir a regiones, pero aquí estamos hablando de construir un complejo de, no sé, 300 departamentos en Coyhaique, ¿te fijas? Donde no había ni una posibilidad, la gente tenía su subsidio, pero no había un producto a donde podían ir a comprar. ¿Te fijas? Y así, pues, en todo lo que es regiones, son súper necesitadas estas viviendas, no solo en Santiago. Totalmente, y ustedes han podido llegar a eso. Sí. Y Héctor, en el fondo, como para ir cerrando, dado esta tormenta perfecta de la que parece estarse saliendo, estas preocupaciones que vienen con las reformas que se discuten en el Congreso, ¿cómo ves tú el panorama para el 2023? Ya que estamos en un cierre, estamos a fines de diciembre ya, cerrando el año. ¿Cómo crees que, mi última pregunta, ¿cómo dirías tú que estuvo el 2022 y cómo se viene este 2023? Sí, mira, el 2022 fue un año en que se está tratando de normalizar ya post pandemia.
tratar de terminar los proyectos que están en plena construcción, ¿te fijas? 2023 yo diría que va a seguir siendo un año donde los proyectos tenemos varios nosotros proyectos que van a terminar el próximo año, ¿ya? Tratar de terminarlos bien, entregarlos, etcétera. A mí me preocupa, no por el lado porque van a seguir habiendo el CERVI va a seguir abriendo postulaciones para proyectos. Me preocupa un poco más el lado de los inversionistas, ¿ah? Que los inversionistas hoy día, por lo menos en el caso nuestro, están mirando para afuera y no mirando para adentro del país, ¿te fijas? Y si bien esta es una súper buena alternativa de inversión porque tiene una demanda muy resiliente y superado el tema de los costos, ¿te fijas? Que espero que se supere ya el próximo año, debería seguir siendo una muy buena inversión. Pero la gente está pensando en invertir en otras monedas, en diversificar su portfolio hacia afuera y no sé cómo viene el 2023, si los inversionistas van a volver a interesarse o no. Yo creo que hay que despejar primero el tema de la reforma tributaria, un tema clave, porque los inversionistas no tienen apuro de invertir, por lo tanto van a esperar a ver qué sale de eso. El tema de la reforma previsional también tiene un impacto porque hoy día las AFP mueven gran parte de la profundidad del mercado de capitales que tenemos hoy día en Chile. ¿Qué va a pasar con eso? También es una incertidumbre, ¿te fijas? Entonces, mira, espero que sea... Que no sea lo que, como el dicho la expresidenta Bachelet, de que cada día puede ser peor. Yo espero que el próximo año sea mejor, ¿ya? Yo creo que todas estas cosas se van a ir afinando y espero que se vayan calzando unas con otras, y que los políticos se pongan de acuerdo y que saquen buenos proyectos para el país, no que tranquen la dinámica del país, no que afecten a toda esta gente que está esperando este tipo de viviendas con el tema de los casos de los subsidios habitacionales, etc. Así que soy optimista y espero que el próximo año las cosas vayan fluyendo mejor. Y que en temas de permisología también... Eso es muy importante, el tema de la permisología es clave. Y certezas jurídicas, claro, te da cierta certeza. Que las municipalidades vayan destrabando sus direcciones de obra. Que no revoquen permisos que entregan. Que no sean cruzados por temas políticos, los permisos de construcción, etcétera, ¿te fijas? O las recepciones de los proyectos. No, y que no se arrepientan, sí. Cuando se arrepienten de los permisos que entregan, la certeza... es que eso ya es insólito, es algo que no... Pero se ha visto, digamos. Innombrable. Sí. Oye, Héctor, te agradezco muchísimo por esta agradable conversación que hemos tenido hoy día, donde hemos podido conocer más de los fondos, de cómo se invierte en fondos y qué tipo de subyacentes, porque efectivamente yo creo que como que es un vehículo poco conocido, y eso, lo que no se conoce no se quiere. Entonces creo que es muy importante ir dándolo a conocer. Creo que la entrevista hoy día contigo estuvo espectacular y muchas felicitaciones por lo que se está haciendo. O sea, favorecer a 5.200 familias no es menor, digamos. Así es que con eso, Roberto, estaríamos terminando la entrevista de hoy. Sí, felicitarlos primero a iCapital y a Héctor por ser tan adaptarse tanto a los tiempos que estamos pasando, porque en realidad todo lo que hemos pasado, yo creo, no sé, yo, a pesar de que uno también es joven, no había visto tantos problemas juntos en 2 o 3 años. O sea, se pasó. Y lo que necesitamos es mayor adaptación del sistema de la permisología. De eso necesitamos, porque el próximo año va a ser desafiante para todos. Y me alegra mucho cerrar esto con optimismo, porque pucha que lo necesitamos. Muy bien, Pilar, y muy bien, Héctor. Por supuesto, no va a ser... Sí. Muchas gracias por invitarme.
Perfecto. Excelente invitado, Héctor, así que ojalá te podamos tener de nuevo por estos lados. Encantado. Hablando hacia un 2024 lleno de buenas noticias. Puede ser también el próximo año, de repente Claro. lo invitemos de nuevo y veamos un mejor panorama. Ya, pues, Héctor. Ya, Pilar, un gusto, ¿ah? Ya, muchas Ya, gracias. nos Que estamos estén muy bien. viendo. Que estén muy bien. Ya, Chao. Chao, gracias.